Hoy vamos a ver las leyes de los gases. Nosotros ya vimos que los gases están determinados por tres variables fundamentales, que son la temperatura, la presión y el volumen. Y que cada una de estas variables iba a tener unidades, ¿sí?, con las cuales se iban a medir. Nosotros cuando hablemos de las leyes vamos a hablar de tres leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas tres leyes nos van a decir cómo se relacionan estas variables entre sí. La primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que cuando la temperatura es constante, ¿y a qué me refiero cuando que digo constante? ¿Qué significa que algo sea constante? ¿Qué significa que no cambia? ¿Sí? No cambia. Entonces, cuando la temperatura es constante, quiere decir que siempre es la misma, ¿sí? La presión por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones iniciales en las que se encuentren un gas, la multiplicación de estas dos condiciones, van a ser igual a la multiplicación de las otras dos condiciones, ¿sí? Para esto nosotros vamos a tener ejercicios que nos van a determinar condiciones iniciales de un gas y condiciones finales. Y es importante saber identificar cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales dentro de un problema. Miremos el primer problema. El primer problema dice: un gas se encuentra a una presión de 1 atmósfera en un volumen de 2 litros. Dice que se encuentra. Si se encuentra en estas condiciones, entonces esta es la presión 1 y el volumen 1. ¿Por qué? Porque se encuentra en ese momento con esa presión y con ese volumen. Luego dice, si su presión aumenta, o sea, si luego de eso que está pasando en ese momento, la presión aumenta. Ahí ya estamos hablando de una presión 2, de una condición 2 que se da en otro momento, ¿sí? Aumenta a 2,7 atmósferas. ¿Cuál será su volumen? Volumen 2, y esa es nuestra incógnita. Nosotros lo que vamos a plantear acá es esta fórmula y vamos a reemplazar esos datos en la fórmula. Entonces, partimos de la fórmula. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Capaz que esta sea una de las primeras veces que ustedes se encuentren con una fórmula y que tengan que reemplazar datos, ¿sí? Si yo acá tengo P1, en P1 va a ir el valor de P1 en este problema. ¿Va a ser siempre una atmósfera? No, va a ir cambiando según los distintos problemas, pero yo tengo que identificarlos y reemplazarlos. Entonces, donde estaba P1, en esa misma posición voy a poner el valor que corresponde, ¿sí? Una atmósfera. Por el volumen 1. ¿Dónde está B1? Vamos a poner el valor de B1. 2 litros. Es igual a... Donde estaba P2, vamos a poner el valor de P2. 2,7 atmósferas. Y por último, fíjense que yo no tengo un valor de B2 para colocar porque es lo que yo tengo que averiguar. Entonces me va a quedar como incógnita. Por lo tanto, ahora voy a tener que resolver este ejercicio. ¿Cómo lo resuelvo? Primero se va a hacer la multiplicación de este lado. Primero resolvemos esa multiplicación. Y después, ¿sí?, vamos a despejar esta incógnita que tenemos acá. Pero vamos por partes. Acá nos van a quedar 1 por 2, 2 atmósferas por litro. Fíjense que los números los multiplicamos y las unidades también las multiplicamos y nos quedó una al lado de la otra. No desaparecen las unidades se quedan, ¿sí? Va a ser igual a 2,7 atmósferas
por volumen 2. Ahora, de este lado tenemos esto, ¿sí? El valor de la presión 2, que necesitamos pasarlo para el otro lado. Y para esto tenemos que aplicar algunas propiedades de las ecuaciones que ustedes tienen que haber visto el año pasado. Y si no, por las dudas lo vamos a recordar. Cuando nosotros tenemos un igual y tenemos que pasar una operación para el otro lado, la operación que pasa de forma inversa. ¿Qué quiere decir esto? Si está sumando, pasa hacia el otro lado restando. Si está restando, pasa hacia el otro lado sumando. Si está multiplicando, hacia el otro lado va a pasar dividiendo. Si está dividiendo, hacia el otro lado va a pasar multiplicando. Y esto es fundamental, porque nosotros queremos pasar ahora este 2,7 para el otro lado. Y este 2,7 está multiplicando al volumen 2. Si lo está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar 2 atmósferas dividido 2,7 atmósferas. ¿Sí? Es igual al volumen 2. Por último, nos queda hacer esa cuenta. Agarramos la calculadora y hacemos 2 dividido 2,7 es igual a 0,74. 0,74 litros es igual al volumen 2. Y ustedes van a decir, ¿y cómo sé yo que me queda litros? ¿Cómo sé que me quedan litros? Yo lo sé por dos cosas fundamentales. Primero, porque lo que yo estoy averiguando es volumen. Y el volumen lo tengo que trabajar en litros, ¿sí? Y por otra cosa, fíjense que acá me quedaba atmósferas por litro y acá me quedaba atmósferas. Cuando una unidad se repite, se va. Entonces me queda solamente la unidad de litros, ¿sí? Entonces, yo lo puedo deducir por dos formas. Sabiendo que se cancelan las unidades repetidas o sabiendo que si yo estoy averiguando volumen, el resultado me tiene que dar en litros, ¿sí? Porque nosotros, estas tres variables, a pesar de haber visto distintas unidades, siempre vamos a trabajar la temperatura en grados Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros. Por lo tanto, si a mí me llega a dar la temperatura en grados Celsius, primero la tengo que pasar a Kelvin. O me da la presión en milímetros de mercurio, primero la tengo que pasar a atmósferas. Y si me da el volumen en centímetros cúbicos, primero lo tengo que pasar a litros para después poder aplicar la fórmula. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a ver ahora otro problemita. Bien, veamos el ejemplo número 2. Dice, en un recipiente de 600 centímetros cúbicos se encuentra un gas a 1,5 atmósferas. Se encuentran en estas condiciones. Entonces, el volumen 1 son 600 centímetros cúbicos y la presión 1 son 1,5 atmósferas. Si el recipiente aumenta el doble de su tamaño, o sea que el volumen 2 va a ser el doble del volumen 1. ¿Cómo representamos el doble? Por 2, ¿sí? Si es el triple, por 3. Si es el cuádruple, por 4. Si es el quíntuple, por 5. Eso es importante tener incorporado el lenguaje coloquial, ¿sí? ¿Cuál será su presión? Lo que nosotros tenemos que averiguar es la presión 2. Primero, apenas nosotros miramos esto acá, vemos que tenemos el volumen en centímetros cúbicos. Lo primero que tenemos que hacer es pasar ese volumen a litros. Entonces utilizamos lo que utilizábamos en el ejercicio, en el trabajo anterior, ¿sí? Decimos que un litro son 1000 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos, X litros. Y hacemos 600 por 1 dividido 1000. Y esto nos va a dar como resultado
0,6 litros. 0,6 litros. Entonces, estos 600 centímetros cúbicos los van a representar en 0,6 litros. Ya no usamos los 600, usamos los 0,6. Ahora, al tener el valor en litros, podemos calcular cuánto va a ser el volumen 2. Entonces, 0,6 por 2 va a ser igual a 1,2 litros. ¿Sí? Ahí ya tenemos el volumen 2. Ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula para calcular el valor de la presión 2. Nuestra fórmula decía que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? La presión 1 es 1,5 atmósferas, el volumen 1 es 0,6 litros, la presión 2 es la presión 2 es lo que nosotros vamos a calcular. Y el volumen 2 es 1,2 litros. Y vamos haciendo por partes. Primero multiplicamos esto y después pasamos lo otro dividiendo. Entonces primero hacemos 1,5 por 0,6. Y eso nos da como resultado 0,9 atmósferas por litros. Mantenemos las dos unidades. Es igual a la presión 2 por 1,2 litros. Ahora nos quedan los 0,9 atmósferas por litro dividido 1,2 litros, porque esto pasa dividiendo para el otro lado. Esto es igual a la presión 2. Dividimos este último valor y nos da como resultado 0,75 atmósferas. ¿Cómo sé yo que me va a dar atmósferas? Lo puedo saber de dos formas. Primero, sabiendo que si yo estoy averiguando presión, me tiene que dar en atmósferas, porque cuando hablamos de presión, lo trabajamos en atmósferas. Pero también sabemos que acá la unidad que se repite son los litros, entonces se van los litros y solamente queda la atmósfera, ¿sí? De cualquiera de esas dos formas, nosotros podemos saber que el resultado va a ser en atmósferas, ¿sí? Básicamente los ejercicios de la ley de Boyle son de esta forma. Ustedes van a poder tener simplemente los datos con las unidades que corresponden o con otras unidades y lo van a tener que pasar a las unidades en las que tenemos que trabajar, ¿sí? Y después van a tener que aplicar la fórmula. Esta es una de las fórmulas más sencillas de las leyes porque las otras dos leyes tienen una fórmula un poquito más complicada. Lo que sí es verdad es que en un solo tema trabajamos un montón de cosas. Una propiedad matemática que hay que recordar, un poco de ecuaciones que no veníamos trabajando hasta ahora, nada más que usábamos regla de tres simple. Entonces es cuestión de ponernos a trabajar con esta ley, ¿sí? Para que las otras que son un poquito más complicadas salgan más fácil. Vamos a tener muchos ejercicios para hacer, pero cualquier duda me van consultando.